Hola, buenas tardes. Vamos a leer a solas con Dios. Orad por los que no conocen al Señor. Charlie Puyol relató bien la prioridad que todos los cristianos deben dar a la oración por los que no conocen al Señor. El ganador de almas debe ser un maestro del arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. Usted debe tomar su hacha guerrera y sus armas para la batalla, de la armadura de la sagrada comunicación con Cristo. Si está a solas con Jesús, se le pegará su espíritu, se encenderá con la llama que ardía en su pecho y consumía su vida. Llorará con las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando la vio perecer. Y si no puede hablar tan elocuentemente como él, aún así habrá en su hablar algo del mismo poder que en él emocionaba los corazones y despertaba la conciencia de los hombres. Mis queridos oyentes, especialmente ustedes miembros de la Iglesia, estoy siempre ansioso de que ninguno de ustedes comience a dormirse sobre sus laureles y tome a la ligera los asuntos del reino de Dios. ¿Hay alguno de ustedes, benditos sean, y bendito sea Dios cuando lo recuerdo, que a tiempo y fuera de tiempo están ansiosos por ganar almas? Y ustedes son verdaderamente sabios, pero temo que hay otros cuyas manos son flojas, que están satisfechos dejándome predicar, pero que no predican, que toman estos asientos y ocupan estas bancas, y esperan que le vaya bien la causa, pero eso es todo lo que hacen. ¿Qué cristiano no ora por la salvación de amigos y seres queridos que no conocen al Señor? Sin embargo, debemos tener una perspectiva más amplia que esa. Las Escrituras respaldan la perspectiva de que todos debemos orar por los que no conocen al Señor en general. La Biblia ofrece varios ejemplos de oración por aquellos que no son salvos. En Números 14:19, Moisés oró: perdona, pues, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Él clamó a Dios por el perdón de los israelitas pecadores. Samuel el profeta también oró por la salvación de Israel. En 1 Samuel 7, 3-5 leemos: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad en medio de vosotros los dioses extraños y las astartes, y preparad vuestro corazón para el Señor. Servidle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartes y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Posteriormente, en 1 Samuel, después de reprenderlo por su pecado en demandar un rey, dijo: en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por vosotros. Al contrario, os instruiré en el camino bueno y recto. 1 Samuel 12:23. El Nuevo Testamento relata el testimonio de Esteban. Aunque lo estaban matando a pedradas, oró lo que llegó a ser una oración por la salvación de sus verdugos, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59-60. Pablo tuvo un profundo deseo por la salvación de sus compañeros israelitas. Él expresó ese deseo en Romanos 9:1-4. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo,
de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas. Esa profunda preocupación se expresó inevitablemente en su costumbre de orar. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1. La Biblia entonces expresa claramente lo apropiado y adecuado, que es orar por los que no conocen al Señor. Además de los ejemplos mencionados anteriormente, la oración evangelística es la enseñanza expresa de 1 Timoteo 2:1-8. Estos versículos son polémicos por naturaleza. Confronta un problema en la iglesia efesia, puesto que Pablo aquí manda a orar por los que no conocen al Señor. Podemos concluir que esa oración había bajado de la prioridad que debió haber tenido en Éfeso, ya que el alcance del llamado del Evangelio es universal. Pablo muestra la necesidad de orar por todos los hombres. La meta de la Iglesia como Israel antes de ella es alcanzar al mundo con la verdad salvadora de Dios. Israel falló en ser la nación fiel por la cual Dios podría alcanzar al mundo, y la responsabilidad pasó a la Iglesia. Pablo escribe por su preocupación de que la exclusividad que causó que Israel fracasara en su misión no afecte negativamente a la Iglesia. La historia muestra que la Iglesia, de hecho, se ha contentado consigo misma y a menudo es negligente en relación a los que no conocen al Señor. La función central de la Iglesia en la tierra es alcanzar a los que no conocen al Señor. Pablo sabía que los efesios nunca harían eso mientras se mantuviese en su exclusivismo egoísta. Para llevar a cabo su misión en el mundo deben comprender la magnitud del llamado del Evangelio, y la primera característica de haber entendido eso es aceptar el llamado evangelístico. La naturaleza de la oración evangelística. Pablo escribe: por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Aunque los primeros tres términos que usa Pablo son prácticamente sinónimos, existe entre ellos algunos matices sutiles en el significado que enriquecen nuestro concepto de la oración. Súplica se refiere a la oración que surge de un sentido de necesidad. Al saber lo que hace falta, imploramos a Dios para que nos lo provea. Al ver la inmensa cantidad de gente que no conoce al Señor, lo enorme de la necesidad nos debería impulsar a ponernos de rodillas y orar evangelísticamente. El puritano inglés del siglo XVII, Richard Baxter, escribió: «Oh, si ustedes tienen por dentro el corazón de los cristianos o de los hombres, dejen que se incline ansiosamente hacia sus pobres, ignorantes e impíos vecinos. Apenas hay un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Muchos cientos de enfermedades están esperando para atacarlos, y si mueren sin regenerarse, estarán perdidos para siempre. Tienen corazones de piedra que no pueden compadecerse de hombres en un estado como este, si no creen la palabra de Dios y el peligro de los pecadores. ¿Para qué son cristianos? Si en verdad creen en ella, ¿por qué no se mueven a ayudar a los demás? ¿No les interesa quién está condenado para que sean salvos? Si es así, tienen causa suficiente para compadecerse a sí mismos, ya que es un estado de ánimo que no concuerda absolutamente con la gracia. ¿Viven ustedes cerca a ellos, se reúnen con ellos en las calles, trabajan con ellos, viajan con ellos, se sientan y hablan con ellos, o no le dicen nada acerca de sus almas o la vida por venir? Si sus casas se estuvieran quemando,
ustedes irían corriendo a ayudarlos. Entonces no los ayudarán cuando sus almas están casi quemándose por el fuego del infierno. Oraciones se refiere simplemente a la oración en general. A diferencia de súplica, en la Escritura solo se usa para referirse a Dios. Por lo tanto, conlleva un elemento único de adoración y reverencia, porque la salvación de los pecadores hace que le den la gloria a Él. La palabra griega que se traduce intercesiones viene de una raíz que significa juntarse con alguien. La forma verbal se usa para referirse tanto a la intercesión de Cristo por nosotros como a la del Espíritu. Hebreos 7:25, Romanos 8:26. Ellos se identifican con nuestras necesidades y se involucran en nuestras luchas, revelando empatía, conmiseración y compasión. Orar por los que no conocen al Señor nunca debería ser frío, alejado o impersonal, como un defensor público asignado para representar a un acusado. Al comprender la profundidad de su miseria y dolor y su pronta destrucción, debemos clamar a Dios por la salvación de los pecadores. Acciones de gracias es el cuarto elemento de las oraciones evangelísticas. Oramos con un espíritu de gratitud hacia Dios de que se entendió el ofrecimiento del Evangelio, de que tenemos el privilegio de alcanzar con el Evangelio a los que no conocen al Señor y de que algunos responden con fe y arrepentimiento. Estos cuatro matices enriquecen nuestras oraciones al orar eficazmente por los que no conocen al Señor. Si no están presentes, necesitamos examinar nuestros corazones. Nos damos cuenta completamente de la condición desesperada en la que se encuentran los que no conocen al Señor. ¿Realmente queremos ver a Dios glorificado por la salvación de almas? ¿Nos identificamos con la realidad convincente de sus almas perdidas para toda la eternidad? ¿Estamos agradecidos de que el mensaje del Evangelio se extiende a todos y por nuestro privilegio de compartirlo? Si esos componentes están haciendo falta en nuestros corazones, seremos indiferentes. A menudo somos indiferentes sencillamente porque no somos obedientes a estos impulsos. El alcance de la oración evangelística. Debemos ofrecer estas oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. 1 Timoteo 2, 1, 2. Tal como lo descubrimos en el capítulo anterior, nuestras oraciones con demasiada frecuencia están muy limitadas a las necesidades y deseos personales y rara vez se extienden más allá de lo que están en nuestro círculo de amigos y familiares más cercanos. En total contraste, no obstante, Pablo hace un llamado a la oración evangelística por todos los hombres. No hay lugar para el egoísmo o la exclusividad. No debemos tratar de limitar el llamado del Evangelio o nuestra oración evangelística por los elegidos. Después de todo, no tenemos los medios para saber quiénes son los elegidos hasta que responde al llamado del Evangelio. Además, se nos dice que Dios desea que todos sean salvos. 1 Timoteo 2, 4. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío sea parte de su camino y viva. Ezequiel 33, 11. De modo que la oración por la salvación de los que no conocen al Señor es perfectamente coherente con el corazón de Dios. Él manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Es Hechos 17:30. Debemos orar para que así lo hagan y que acepte la salvación que se ha manifestado a todos los hombres. Tito 2:11. Del grupo universal de todos los hombres, Pablo señala específicamente a algunos que de otra manera se omitirían en la oración evangelística, por los reyes y por todos los que están en eminencia, debido a que los gobernantes antiguos y modernos a menudo son tiranos e incluso irrespetuosos para con el Señor y su pueblo. Ellos son objeto de resentimiento y animosidad.
Ellos también están distantes, no son parte de la vida cotidiana de creyente. De ahí que haya una tendencia a ser indiferente con ellos. De cuidarse de ellos es un pecado serio a causa de la autoridad y responsabilidad que tienen los líderes. La orden de Pablo aquí requiere que la asamblea efesia ore por el emperador, quien en ese entonces era el cruel y blasfemo feroz Nerón. Aunque era un vil y perverso perseguidor de la fe, ellos aún debían orar por su redención, por el bien de sus almas eternas. Debemos orar para que todos los reyes y todo lo que está en eminencia se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Pablo no nos manda a orar para que saque a los gobernantes perversos o a aquellos con los que no estamos de acuerdo políticamente. Debemos ser fieles y someternos a nuestro gobierno. Romanos 13, 1 al 5, 1 Pedro 2, 17. Si la Iglesia hoy en día usara el esfuerzo que gasta en maniobrar y ejercer presión política y derramara esa energía en orar intercedoramente, podríamos ver un profundo impacto en nuestras naciones. Muy a menudo olvidamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 4. La clave para cambiar una nación es la salvación de los pecadores, y eso requiere la oración fiel. El beneficio de la oración evangelística. El beneficio de orar por los perdidos es en realidad bastante profundo, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. 1 Timoteo 2:2. La oración por aquellos que están en eminencia creará condiciones sociales favorables para el esfuerzo evangelístico de la Iglesia. Antes que nada, cuando los creyentes se comprometan a orar por todos sus líderes, esto quitará cualquier idea de rebelión o resistencia en su contra. En cambio, el pueblo de Cristo se convertirá en hacedores de paz, no en reaccionarios. Como Pablo le escribió a Tito, recuérdales que se sujete a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Tito 3, 1 al 3. Aquí Pablo nuevamente llama a los creyentes a la tranquilidad y sometimiento a los gobiernos paganos o apóstatas que estaban sobre ellos. Podemos hacerlo porque entendemos que son pecadores como nosotros lo éramos, incapaces de comprender la justicia. Cuando los creyentes comienzan a orar incesantemente por los que no conocen al Señor, especialmente sus líderes problemáticos, los no creyentes empiezan a ver a los cristianos como personas virtuosas, amantes de la paz, compasivos y trascendentes, buscando el bienestar de ellos. Una vez que los que no son salvos se dan cuenta de que no representamos una amenaza para la sociedad, es más fácil que se nos trate como amigos gratos. Y a medida que más reciben la fe salvadora por medio de las oraciones de los cristianos, las condiciones favorables para la Iglesia pueden aumentar. La ausencia de disturbios. La Iglesia que es obediente a este mandato llevará una vida tranquila y reposada. Las palabras griegas que se traducen tranquilo y reposado son adjetivos raros. La primera, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, se refiere a la ausencia de disturbios externos. La segunda, que solo aparece aquí y en 1 Pedro 3, 4, se refiere a la ausencia de disturbios internos. Cuando la Iglesia manifiesta su amor y bondad hacia todos
y se vuelca totalmente a orar compasiva y preocupadamente por los perdidos, disminuirá la hostilidad que pueda existir hacia ella. En consecuencia, los santos pueden disfrutar de la libertad de disturbio tanto internos como externos. La Iglesia, aunque permaneciendo inflexible en su compromiso con la verdad, no debe ser la agitadora y perturbadora de la vida nacional. Esa es la clara enseñanza de las Escrituras. Si se nos persigue, debe ser por causa de Cristo, por causa de vivir justamente. 1 Pedro 2, 13 al 23. En 1 Tesalonicenses 4:11, Pablo mandó a los creyentes tesalonicenses tener por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajad con vuestras propias manos. Los cristianos deben ser conocidos por su conducta tranquila, no por crear disturbios. Los no creyentes nos deben ver como personas tranquilas, leales, diligentes y virtuosas, aunque podemos odiar el sistema mundial malvado que es enemigo de Dios. No debemos ver a aquellos que se encuentran dentro de él como si fueran nuestros enemigos personales. Ellos son prisioneros del verdadero enemigo, el diablo. 2 Timoteo 2, 24-26. No son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero, la presencia de la santidad. Para promover una vida tranquila y reposada, los creyentes deben ir en pos de la piedad y dignidad. Piedad es la traducción de Eusebia, una palabra común en las escrituras pastorales. Conlleva la idea de reverencia hacia Dios. Los creyentes deben vivir para la majestuosidad, santidad, amor y gloria de Dios. Se traduce dignidad, podría traducirse fervor moral. Piedad puede referirse a una actitud apropiada, dignidad a una conducta apropiada. Por lo tanto, los creyentes deben destacarse por su compromiso con la moralidad. Los motivos santos deben dar como resultado una conducta santa, ambos contribuyentes a la tranquilidad y reposo de nuestra vida. Eso no quiere decir, sin embargo, que la vida cristiana estará libre de problemas. Pablo escribe en 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La vida cristiana es una guerra en contra de Satanás y la fuerza del mal. Pablo mismo fue golpeado y encarcelado a causa de su fe. Su mensaje en este pasaje, no obstante, es que si sufrimos animosidad y persecución, debe ser solo por nuestra actitud y comportamiento devoto. No debemos provocar respuestas negativas, siendo una fuerza perjudicial para la sociedad. Los motivos de la oración evangelística. ¿Por qué debemos orar por los que no conocen al Señor? Pablo nos da la respuesta en uno de los pasajes más poderosos y dramáticos de toda la Escritura referente al propósito salvador de Dios. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, no miento. 1 Timoteo 2, 3 al 7. Moralmente correcto. Dios define la oración por lo que no conocen al Señor como una actividad noble y espiritualmente apropiada, y nuestra conciencia está de acuerdo. Los que no conocen al Señor sufren la agonía del pecado, vergüenza e insensatez en esta vida, y el infierno eterno de la agonía implacable en la vida que viene. Sabiendo esto, nuestra tarea por excelencia es orar por su salvación. Alguno podría argumentar que Jesús dijo en Juan 17:9, no ruego por el mundo, pero allí Cristo estaba orando como el gran sumo sacerdote de los elegidos de Dios.
puesto que Él es una deidad soberana y omnisciente. Su oración fue específica de una manera que la nuestra no puede ser. Él estaba orando exclusivamente por la salvación de aquellos a quienes amó y escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos copartícipes de toda bendición espiritual. Efesios 1, 3, 4. El mundo estuvo específicamente excluido del diseño salvador de su oración. Nuestras oraciones, no obstante, no son oraciones de sumo sacerdote. Nosotros oramos como embajadores de Cristo, cuya tarea es rogar a los hombres y mujeres en su nombre para que se reconcilie con Dios. 2 Corintios 5:20. Por lo tanto, se nos manda a hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Nuestro ferviente deseo debería ser la salvación de todos los pecadores. Romanos 9:3, 10:1. No debemos intentar limitar el evangelismo solo para los elegidos. Hay 3 razones por las cuales no debemos limitar nuestro evangelismo. Primero, se nos manda a predicar a todo el mundo. Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, 47. Segundo, el decreto de Dios en cuanto a elección es secreto. No sabemos quiénes son los elegidos y no tenemos forma de saberlo hasta que responda al Evangelio. Tercero, el alcance de los propósitos evangelísticos de Dios va más allá de la elección. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, 14. Incluso la oración de sumo sacerdote de Jesús incluye al mundo en este importante sentido. Nuestro Señor oró por la unidad entre los escogidos, para que la verdad del Evangelio se presente claramente al mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Juan 17, 21, 23. El llamado de Dios a todos los pecadores es una invitación genuina y sincera a la salvación. Vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, 11. De acuerdo con el deseo de Dios. El deseo de Dios de que se salve todo el mundo es diferente a su propósito salvador eterno. Podemos entender esto en cierta forma desde una perspectiva humana. Después de todo, nuestros propósitos con frecuencia difieren de nuestros deseos. Podemos desear, por ejemplo, pasar un día descansando. Sin embargo, un propósito superior nos obliga a ir a trabajar. Asimismo, los propósitos salvadores de Dios trascienden sus deseos. Hay una diferencia crucial, por supuesto. Nosotros podríamos vernos forzados a escoger lo que no deseamos a causa de circunstancias fuera de nuestro control. Pero las decisiones de Dios están determinadas exclusivamente por su propio propósito soberano y eterno. Dios genuinamente quiere que todos los hombres sean salvos y que llegue al conocimiento de la verdad. No obstante, en el propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor, Efesios 3:11, escogió solo a los elegidos del mundo, Juan 17:6, y pasó por encima del resto, dejándolos a la consecuencia condenatoria de su pecado, Romanos 1, 18-32. La culpa por su condenación recae completamente sobre ellos a causa de su pecado y rechazo de Dios. Dios no es el culpable por la incredulidad de ellos, puesto que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No se nos requiere que determinemos si una persona es elegida antes de orar por su salvación. Solo Dios conoce a todos los que han sido elegidos. 2 Timoteo 2:19.
Podemos orar por todos los hombres, con plena seguridad de que tales oraciones son buenas y aceptables delante de Dios nuestro Salvador. Después de todo, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia está en todas sus obras. Salmo 145, 8, 9. El Señor acepta entusiastamente la oración por los que no conocen al Señor, porque es coherente con su deseo de que se salven. Tal oración también está de acuerdo con su naturaleza como Salvador. Su carácter salvador se manifiesta por medio de su Hijo, Jesucristo. 1 Timoteo 2, 5, 6. Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido temporal, pero especialmente de los que creen en el sentido eterno. 1 Timoteo 4, 10. Cuando Dios quiere que todos los hombres sean salvos, está siendo consecuente con quién es Él. En Isaías 45, 22, Dios dijo: mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. Isaías 55, 1 invita a todos los sedientos a venir a las aguas de la salvación. Nuevamente en Ezequiel 18, 23, 32, Dios declara muy directamente que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta sinceramente. Ezequiel 33, 11. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Ninguna teología bíblica verdadera puede enseñar que Dios se agrada de la condenación del malo. Sin embargo, aunque no le agrada, Dios recibirá la gloria aún en la condenación de los no creyentes. Romanos 9, 22, 23. Como es que su gracia electora y propósito predestinador pueden coexistir con su amor por el mundo y deseo de que el Evangelio se predique a toda la gente, y aún hacerlos responsables de su rechazo y condenación. Es un misterio divino. Las Escrituras enseñan el amor de Dios por el mundo, su desagrado en juzgar a los pecadores, su deseo de que todos oigan el Evangelio y sean salvos. También enseña que todo pecador es incapaz pero responsable de creer y será condenado si no lo hace. Como corona la enseñanza de la Escritura sobre este tema está la gran verdad de que Dios ha escogido a todos los creyentes y los ha amado antes de la fundación del mundo. Llegar al conocimiento de la verdad se refiere a la salvación. Epignosis, conocimiento, se usa 4 veces en las epístolas pastorales. 1 Timoteo 2.4, 2 Timoteo 2.25, 3.7, Tito 1.1. Y en cada vez se refiere al verdadero conocimiento que produce la salvación. Muy al contrario de desear su condenación, Dios desea que los perdidos lleguen al conocimiento salvador de la verdad. Alguno argumenta que 1 Timoteo 2, 3-7 enseña universalismo. Si Dios desea la salvación de todos los hombres, sostiene a ellos, entonces todos serán salvos, o Dios no conseguirá lo que quiere. Otros están de acuerdo con lo que Dios quiere que se cumpla. Que si Dios quiere, se cumple, porque todos los hombres se refiere a toda clase de hombres, no a cada individuo. Ninguna de estas posiciones es necesaria. No obstante, debemos distinguir entre la voluntad de Dios por decreto, su propósito eterno, y su voluntad expresada como deseo. Deseo no viene de boulomai, que con más probabilidad expresa la voluntad de Dios por decreto, sino de telo, que Pablo usa en 1 Timoteo 2, y puede referirse a la voluntad de desear de Dios. Esta es precisamente la distinción que los teólogos hacen a menudo entre la voluntad secreta de Dios y su voluntad revelada.
Dios desea muchas cosas que no decreta. Nunca fue el deseo de Dios que el pecado exista. Sin embargo, la innegable existencia del pecado demuestra que incluso ello cumple con su propósito eterno. Isaías 46:10. Aunque de ninguna manera Él es el autor del pecado. Santiago 1:13. Jesús se lamentó sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. John Murray y Ned Townhouse escribieron: hemos hallado que Dios mismo expresa un ardiente deseo de cumplir ciertas cosas que no ha decretado en su sabiduría inescrutable que se cumplan. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Es su rechazo voluntario a Él lo que los envía al infierno. La verdad bíblica de la elección y predestinación no cancela la responsabilidad moral del hombre. Refleja la singularidad de Dios. Una de las enseñanzas fundamentales de la Sagrada Escritura es que hay un solo Dios. Deuteronomio 4:35-39, Isaías 43:10, 1 Corintios 8:4-6. Esto va en contra de la religiosidad pluralista de nuestro mundo, la cual rechaza el concepto de cualquier verdad religiosa que sea exclusivista. Se nos enseña por medio del espíritu exageradamente tolerante de nuestra época que los dioses de los cristianos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes deben considerarse igualmente legítimos. Si esto fuera cierto, habría muchos caminos a la salvación y por consiguiente no existiría la necesidad de evangelismo. Pero ya que hay un solo Dios verdadero, entonces Él es aquel en quien todos debemos creer para ser salvos. 1 Timoteo 2:5. No hay otro nombre debajo del cielo en que los pecadores puedan ser salvos. Hechos 4:12. La oración evangelística reconoce que todos deben llegar al único Dios verdadero. Concuerda con la persona de Cristo. No solo hay un solo Dios, sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mediador se refiere a alguien que interviene entre dos individuos para restaurar la paz o ratificar un pacto. El concepto de mediador se ve en el lamento de Job. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos. Job 9:33. Debido a que Cristo es el único mediador, todos deben venir a Dios a través de Él. Hechos 4:12. No hay una serie infinita de eones o subdioses, como enseñaban los gnósticos. No nos acercamos a Dios por medio de la intercesión de ángeles, santos o María. Solo por medio de Jesucristo hombre se pueden acercar los hombres a Dios. Hebreos 8:6 lo llama mediador de un pacto superior, mientras que Hebreos 9:15 y 12:24 lo describe como mediador del nuevo pacto. Todos los hombres que vienen a Dios deben hacerlo a través de Él. Refleja la plenitud de la expiación de Cristo. Nuestro Señor dio libremente su vida cuando murió por nuestros pecados. En Juan 10:17-18 dijo: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él fue voluntariamente a la cruz y dio todo de sí, no simplemente algo que poseía. Rescate es un término teológico muy amplio, describe a la muerte sustitutiva de Cristo por nosotros. No es la palabra simple que se usa en rescate, lutron, sino antilutron, con la preposición anti añadida para intensificar su significado. Cristo no pagó simplemente un rescate para librarnos,
Él se convirtió en víctima en nuestro lugar. Él murió por nosotros y cargó con nuestro pecado. Él se entregó a sí mismo. La frase, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, es un comentario de la suficiencia de la expiación, no su diseño. Para aplicar un epigrama muy conocido, el rescate que pagó Cristo a Dios para satisfacer la justicia es suficiente para todos, pero eficaz solo para los escogidos. La expiación de Cristo, por lo tanto, es ilimitada en lo que respecta a su suficiencia, pero limitada en su aplicación. Beneficios reales se acumulan para todos, debido a la obra expiatoria totalmente suficiente de Cristo. El Evangelio se puede predicar indiscriminadamente a todos. Marcos 16:15. El agua de vida y el ofrecimiento de misericordia divina se extiende libremente a todos. Apocalipsis 22:17. Se presenta a Cristo como Salvador para que lo acojan todos. 1 Timoteo 4:10, 1 Juan 4:14. Además, en un sentido temporal, cuando Adán pecó, se evitó que toda la raza humana recibiera destrucción y juicio, un privilegio que no se le concedió a los ángeles que cayeron. Hebreos 2:16. Individuos pecadores ahora gozan de la gracia común y la demora en el juicio de Dios por sus pecados. El teólogo del siglo XIX, William Seth, escribió: la expiación es suficiente en valor para propiciar el pecado de todos los hombres indiscriminadamente, y este hecho debería declararse porque es un hecho. No hay reclamo de justicia que no se haya satisfecho. No hay pecado del hombre por el cual una expiación infinita no se haya provisto. Por lo tanto, el llamado a venir es universal. Esto no quiere decir que todos serán salvos. La muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todos los hombres, pero solo se aplica a los escogidos. El precio pagado fue infinito, fue suficiente para todos. La expiación de Cristo es un acto divino, es indivisible, inagotable, suficiente en sí mismo para cubrir la culpa de todos los pecados que se cometerán en la tierra. Por lo tanto, la salvación se puede ofrecer a todos de manera sincera y legítima, aunque solo los escogidos responderán. Seth escribió: la amplitud con la que se ofrece una medicina no está limitada al número de personas que están dispuestas a comprarla y usarla. Su adaptación a la enfermedad es la única consideración en venderla, y en consecuencia se ofrece a todos. Es crucial entender que la obra expiatoria de Cristo logra completamente todo lo que Dios declaró que iba a lograr en el pasado eterno con respecto a la salvación de los pecadores. Los propósitos soberanos de Dios no se frustran en lo absoluto por la incredulidad de aquellos que menosprecian a Cristo. La expiación de Cristo no representa un intento fallido para salvar a alguien que no iba a ser salvo. Todos aquellos a quienes Dios se propuso salvar desde el pasado eterno serán salvos. Juan 17:12. No obstante, vale la pena reiterar una vez más que aunque el propósito salvador de Dios está limitado a los escogidos, su deseo de que se salven los pecadores es tan amplio en sí mismo como la raza humana. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Así es que Cristo se dio a sí mismo en rescate, suficiente por todo. Con qué claridad la obra expiatoria de Cristo nos revela el corazón de Dios por la salvación de los pecadores. Por eso Pablo se refiere a la expiación como testimonio de Cristo a su debido tiempo. Esta idea es un paralelo exacto de Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cristo se dio a sí mismo en rescate exactamente a su debido tiempo, en el plan redentor de Dios.
Su obra redentora es el testimonio más elocuente que sustenta el deseo de Dios de que se salven los pecadores. La oración evangelística por todos los hombres, por lo tanto, refleja el corazón de Dios y honra la obra de Cristo en la cruz, de acuerdo con la comisión divina de Pablo. Pablo escribe: para esto yo fui constituido predicador, apóstol. 1 Timoteo 2:7. La comisión divina de Pablo estaba basada en las grandes verdades de que Dios es nuestro Salvador. Cristo es nuestro mediador y se dio a sí mismo en rescate, como se dijo en los versículos anteriores. Predicador se deriva del verbo keruso, que significa anunciar, proclamar o hablar públicamente. El mundo antiguo no tenía medios de comunicación de noticias, así que los anuncios se hacían en la plaza de la ciudad. Pablo fue un heraldo público que proclamaba el Evangelio de Jesucristo. Un apóstol era un mensajero enviado en representación de Cristo. Si el mensaje del Evangelio fuera exclusivo, eso hubiera debilitado el llamado de Pablo. Nosotros también somos llamados a proclamar el Evangelio al mundo que no conoce al Señor. Ese llamado, como la comisión divina de Pablo, está basado en el deseo de Dios de que todos sean salvos. La oración evangelística reconoce nuestra responsabilidad. El ejemplo más grande de oración evangelística es nuestro Señor mismo. Isaías 53:12 nos dice que Él ha intercedido por los transgresores. En la cruz oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Dios contestó esas oraciones con 3.000 convertidos en el día de Pentecostés e incontables miles más a través de los siglos. ¿Ora usted por lo que no conoce al Señor de esta forma? ¿Tiene la pasión que inspiró a John Knox a clamar: denme a Escocia o muero? ¿Es nuestra actitud la de George Whitefield, que oró: oh Señor, dame almas o quítame la mía? ¿Podemos, como Henry Martyn, decir: no puedo soportar vivir si Jesús debe ser deshonrado? Dios honra sus oraciones por los perdidos. Parado entre aquellos que mataron a Esteban estaba un joven llamado Saulo de Tarso. ¿Podría ser que la salvación del gran apóstol fue una respuesta a la oración de Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado? Hechos 7:60. El evangelismo comienza con la oración. En conclusión, ¿está usted preparado para estar sola con Dios? Usted ahora está armado para ir a su presencia con mucho de qué hablar. Jesús le ha dado el modelo a usar y el apóstol Pablo le ha provisto de una lista de prioridades. Espero que descubra el verdadero poder y pasión a medida que ore según estas realidades. Por ende, deseo que crezca hasta llegar a ser como Cristo y ver que muchos de los escogidos entran al reino. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like y sígueme. También podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Ave. Y mi nombre es María Virtudes Berenguer Segura.